Amados hermanos, muy buenas noches. Les invito por favor a abrir su Biblia en el Segunda de Crónicas 1. Segunda de Crónicas 1 del 7 al 12. La palabra del Señor dice: aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a David mi padre, y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Entonces Dios le dijo a Salomón: ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida larga, te los otorgo. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Queridos hermanos, hoy he querido compartir este tema. Este pasaje se titula Salomón pide sabiduría. Me ha parecido apasionante analizar el misterio que rodea el caso del rey Salomón, el gobernante más sabio de la historia de Israel, que a pesar de toda su sabiduría, fama y riqueza, terminó sus días con un corazón vacío y apartado del Señor. Salomón, hijo de Betsabé y David, rey de Israel, llegó al trono siendo muy joven. En Primera de Reyes 3, Salomón mismo se describe ante Dios como un joven que apenas sabe cómo comportarse. La vida de Salomón fue muy distinta de la de su padre. David, desde muy joven, fue un guerrero valiente. Peleó contra leones, contra osos, gigantes y enemigos muy poderosos, y obtuvo victorias que hicieron crecer su fe, su amor y su devoción a Dios. En cambio, el príncipe Salomón creció en un palacio lleno de sirvientes que lo atendían a toda hora y complacían todos sus antojos. El reinado le fue servido en bandeja de plata a Salomón. Él no tuvo que mover un dedo para acceder al trono. Su padre, antes de morir, lo coronó como rey, lo proclamó rey, lo bendijo y también le recalcó cómo prosperar en todo y cómo acceder a las bendiciones divinas. Sin embargo, a Salomón le aguardaba una feroz batalla, la batalla espiritual. Hablemos un poco de esta batalla espiritual de Salomón. Hermanos, conscientes o no, todas las personas enfrentamos guerra espiritual. Pablo nos exhorta a estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque tenemos lucha contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto quiere decir que hay entidades espirituales malignas muy bien organizadas que nos acechan y nos atacan con un terrible propósito: el de destruirnos, destruir nuestra vida y también la de nuestra descendencia. ¿Cómo? A través de las maldiciones y de la herencia. En el plano físico, hermanos, en el plano material, las herencias se componen de activos y pasivos, es decir, de bienes y de deudas. En el plano espiritual, las herencias son de bendición o maldición. Deuteronomio 30:19 dice:
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este versículo nos habla, hermanos, de elecciones, nos habla de decisiones que nos afectarán a nosotros y también a nuestros descendientes. Salomón enfrentó su propia batalla espiritual. Pero para comprender la batalla de Salomón, hablemos un poco de la vida de David, su padre. La Biblia le otorga a David un título más grande, más distinguido que el de rey, más decoroso que el de salmista, el título de ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Qué lindo! Ese es el título más noble, mis hermanos, que haya recibido cualquier mortal. Dios se lo concedió, le concedió este título a David, aún sabiendo que cometería pecados sexuales como la poligamia y el adulterio, y otros derivados de estos como el asesinato, abuso de autoridad, entre otros. Entonces, ¿qué fue lo que agradó a Dios de David? Dios amó mucho a David, eso es indiscutible. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Primero, David fue un hombre virtuoso, valiente y humilde durante toda su vida. En la pobreza, en la persecución y en la abundancia, David amó al Señor. Desde muy joven hasta que entregó su alma, David fue fiel al Señor. También el Señor se agradó en David porque él, como muy pocos, se deleitaba en los mandamientos del Señor. Le dedicó en los salmos hermosos cánticos de alabanza, regocijo, esperanza, confianza, súplicas, admiración y gratitud. El Salmo 23 es reconocido por ser el poema más hermoso y más famoso de todos los tiempos. La tercera razón por la que Dios se agradó en David es que David amó al Señor por sobre todas las cosas, mis hermanos. Él luchó por recuperar el arca del pacto que estaba en manos de los filisteos. Y cuando lo logró, no se sintió tranquilo viviendo en un palacio de cedro mientras el arca del Señor estaba entre cortinas. Así que se propuso construir un templo digno del Señor. Trabajó arduamente en ese proyecto y también donó todo el oro y la plata que tenía. Eso no era poco, mis hermanos. Nada más ni nada menos que 330,000 kilos de oro y plata finísimos. No estaba en los planes del Señor que David construyera el templo, no. Pero le agradó tanto la intención de su hijo que prometió ser él quien construiría una casa a David, un reino que duraría para siempre. Y como siempre, Dios cumplió su promesa, haciendo que el Rey eterno, el Mesías, naciera del linaje de David. Y la última razón por la que el Señor se agradó tanto en David es que David pecó. Sí, David pecó, pero lo reconoció y se arrepintió. David no justificaba sus pecados, tampoco los negaba, sino que se quebrantaba y se humillaba en la presencia del Señor y se volvía del mal camino con mayor devoción y amor que antes. Lo cierto, mis hermanos, es que los aciertos y los pecados de David acarrearon herencia de bendición y de maldición para su descendencia, incluyendo al rey Salomón. Hablemos un poco de la herencia de bendición de Salomón. Salomón recibió de su padre una cuantiosa, una jugosa herencia de bendición.
El favor de Jehová lo acompañó durante toda su vida. El amor de Dios por David fue tan grande que se desbordó hacia todos sus descendientes. Cuando Salomón inició su reinado, Dios quiso darle un gran regalo, como lo leímos en Crónicas. Se le apareció en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Y Salomón pidió sabiduría. Pero la herencia bendita de Salomón era tan grande que Dios le concedió lo que pidió y mucho más. Primera de Crónicas 1, del 1 al 12 dice: entonces Dios le dijo a Salomón: ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo, pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. La herencia de bendición que recibió Salomón fue mucho más grande que cualquier otra, gracias a la devoción, a la consagración de David, su padre, al Dios que reina y vive por la eternidad. Qué gran ejemplo este de David, mis hermanos. Nosotros también heredemos bendición a nuestros hijos. Los hijos, dice la palabra, son como saetas en manos del valiente o como flechas en manos de un guerrero. En gran medida, su éxito depende de nosotros, de lo que sembremos en ellos, de nuestra intercesión por ellos y de lo que les heredemos espiritualmente. Hablemos ahora de las maldiciones generacionales heredadas por Salomón. Lamentablemente, así como se heredan las bendiciones, se heredan las maldiciones. Las maldiciones, mis hermanos, ojo con esto, no son una sentencia irrevocable para los hijos por la iniquidad de los padres. No, son una afectación en la vida de estos, en la vida de los hijos. Esta afectación puede manifestarse de dos formas. La primera es estableciendo en los hijos una predisposición a cometer los mismos pecados que los padres. Por ejemplo, el hijo de padre alcohólico tendrá más inclinación al alcoholismo que el hijo de un padre abstemio. Y la segunda forma en que las maldiciones se manifiestan o afectan la vida de los hijos es acarreando sobre los hijos el sufrimiento de ciertas consecuencias de los pecados de sus padres. Por ejemplo, el hijo de padre alcohólico padecerá necesidades, violencia y también posiblemente carencias afectivas en el seno de su hogar. Pero Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno, lindo y misericordioso, y Él nos da la salida a la encrucijada de las maldiciones. Aquí volvemos a Deuteronomio 30, 19, en donde Dios repite: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entendamos esto, mis hermanos, la vida en toda su plenitud está en Dios. Y la bendición está en la obediencia a su palabra. Eso es todo, mis hermanos. Toda herencia de maldición se anula, se cancela cuando nos rendimos ante el Señor y guardamos sus mandamientos. Cuando nos acogemos a la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos apartamos de los pecados de nuestros antepasados. En Ezequiel 18, el Señor dice que la persona que peque, esa es la que morirá.
y que ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Volviendo al caso de Salomón, dijimos que David, su padre, cometió pecados sexuales. Él tuvo 8 esposas, sabiendo que Dios había ordenado: el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. Esto había ordenado el Señor. Pero además, David cometió adulterio con Betsabé y dispuso la muerte de su esposo, que era un guerrero fiel del ejército de Israel. Estos pecados de David trajeron herencia de maldición a sus hijos, entre ellos Salomón. De modo que todos los hijos de David, incluyendo a Salomón, tuvieron mayor inclinación a cometer este tipo de pecados. Salomón, como ustedes han de saber, llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Todas ellas mujeres extranjeras que hicieron que se pervierta su corazón. Gracias a ellas, Salomón siguió a otros dioses y no fue fiel al Señor como sí lo fue su padre David. Pero ¿qué pasa aquí? Salomón era muy sabio y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo pudo desviarse? Esa es la pregunta que yo me hice toda mi vida, mis hermanos. Siempre me pregunté eso, pero para comprender mejor la situación, tomemos en cuenta dos cosas. Primero, cuando Salomón pidió a Dios sabiduría, él ya había cometido su primer gran error. Se había unido en yugo desigual con la hija del faraón, rey de Egipto. Con esto, Salomón le abrió la puerta de par en par al enemigo, al peor de los enemigos, el enemigo espiritual. Y la segunda cosa que hay que considerar, la más importante, es que cuando Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, le estaba dando un cheque en blanco, mis hermanos. Un cheque en blanco, y Salomón, el nuevo rey, lo llenó por $100. Segunda de Crónicas 1:10 dice, Salomón le dice al Señor: yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. Salomón pidió sabiduría, pero solo para gobernar al pueblo, para nada más. Salomón excluyó a Dios de su vida personal. No le permitió al Señor gobernar en esta área, el área personal, la más importante de todas. Y esta fue la causa de su posterior fracaso. Como gobernante, Salomón fue tan próspero que hizo que la plata y el oro fueran en Jerusalén tan comunes como las piedras. Vea, ese tipo de gobernantes necesitamos ahora, ¿verdad? Pero como persona fracasó, vivió con un vacío que el éxito, ni la fama, ni los placeres pudieron llenar. Y al final fue el causante de la división del reino de Israel. Lamentablemente, hermanos, muchos creyentes caen en este error. Piden la intervención de Dios en las áreas que les preocupan, en situaciones que les incomodan, que les interesan o que les convienen, pero en las demás no. En las demás le dicen: no, Señor, allí yo impongo mi voluntad, ahí mando yo, y obran conforme a sus deseos, terminando en el más rotundo fracaso. Salomón quiso gobernar con excelencia y eso le agradó mucho a Dios.
pero el Señor deseaba más el corazón de Salomón que cualquier otra cosa. El Señor deseaba tener una relación personal con Salomón y darle la victoria en la batalla espiritual. En 2 ocasiones se le apareció el Señor a Salomón para pedirle que no siguiera a otros dioses. Le pidió que se volviera a él, pero Salomón no escuchó al Señor. ¡Qué lástima! Este personaje tuvo todo para ser más que vencedor en la batalla espiritual, pero sus errores le costaron caro. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, ha dicho el Señor. Dios quiere darnos lo mejor a todos, mis hermanos, a todos, pero la decisión es nuestra, la decisión es de cada uno de nosotros. El mundo tiene razón en algo. La vida es una sola, mis hermanos. Así que no la desperdiciemos. Si alguien quiere gozar la vida, ríndase a los pies del Señor. Allí encontrará amor del bueno, gozo permanente, paz duradera y muchas, muchas otras cosas más. Que el Señor nos dé sabiduría para ser las personas que Él quiere que seamos y para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Amén. Amén. Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.